Familia de la Fe, bienvenidos a un nuevo culto virtual de hoy domingo 2 de mayo de 2021. Es nuestro primer domingo del mes de mayo, por lo tanto les recuerdo que al final del sermón tenemos nuestra ceremonia de Santa Cena y que también hoy día es nuestra ofrenda de amor, que consiste en dinero y que es para ir en ayuda de las familias que no tienen un trabajo estable y que todo este tiempo de pandemia, de cuarentenas y todo lo que nos ha tocado vivir, obviamente se han visto bastante afectados en sus ingresos. Entonces, como cada principio de mes, primer culto de mes, es nuestra ofrenda de amor en dinero y la celebración de la Santa Cena. El mensaje de hoy día se titula Yo he vencido el mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo he vencido el mundo. Y quiero que busque en su Biblia Juan capítulo 16. Búsquelo, ese va a ser nuestro texto central. Busque en su Biblia, téngalo ahí y lo vamos manteniendo como texto central. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960, que es la que más usamos. Así que busque el capítulo 16 de Juan y vamos a leer los versículos 25 al 33 en nuestro sermón de hoy día, que se titula Yo he vencido el mundo. Vamos a orar ahí antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder celebrar un nuevo culto, Padre, virtual, una nueva reunión para exponer su palabra. Sea usted, Padre, sacando toda distracción, Padre, de cada hogar, de cada persona que esté viendo, Padre, este mensaje. Sea usted llegando, Padre, no hay distancia para su espíritu. Sea usted llegando a cada hogar, Padre. Sea usted, Padre, exhortándonos a cada uno, partiendo, Padre, por mí que estoy exponiendo el sermón, que esta palabra venga como una espada de dos filos sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder depender de ti, Padre, plenamente. Ayúdanos, Padre, a que nuestros ojos actúen como ojos de la fe, que andemos por fe, no por vista. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles. Que esta palabra, Señor, sea para levantar cada espíritu, Padre, de cada uno de mis hermanos. Usa un instrumento, Padre, conforme a tu palabra. Usa un instrumento, Señor. Saca todo lo que te estorba de Luis. Saca todo humanismo, Padre, y en esta hora que sea usted, Espíritu Santo, usándome para compartir la palabra, que cambie vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el título es Yo he vencido el mundo. Usted está con su Biblia ahí, Juan capítulo 16. Dice tu Biblia, amado hermano, hermana, yo he vencido al mundo. Vamos a leer, verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos
que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tremenda palabra que el Señor tiene para hoy día, para cada uno de nosotros. Quiero leer acá. El contexto en que uno dice una cosa puede variar considerablemente el peso y el significado de las palabras que se dicen. Lo voy a repetir. El contexto en que uno dice una cosa puede variar considerablemente el peso y el significado de las palabras que se dicen. Conocer el contexto nos ayuda a entender por qué se dice lo que se dice y cuál es el sentido que debemos dar a lo que se dice. Conocer el contexto nos ayuda a entender por qué se dice lo que se dice y cuál es el sentido que debemos dar a lo que se dice. Entonces, un pequeño ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo, yo estuviera hoy día dando un mensaje si sé que mañana tengo que operarme de un cáncer grave y usted está en conocimiento de eso. No es lo mismo, porque eh, van a haber emociones distintas, yo voy a estar bajo una presión distinta, usted va a estar con una preocupación, o puede poner el ejemplo de una conversación de usted una conversación entre dos esposos, cuando uno tiene que ir y, no sé, ir a viajar, tiene que ir por trabajo un año fuera a Australia, por ejemplo, tiene que ir por un año en trabajo y se está despidiendo. No es lo mismo a conversación que conversar en un día donde uno va a salir a trabajar y va a volver en la noche. Por eso tiene mucha importancia el contexto, ¿ya? Porque nos ayuda a entender por qué se dice lo que se dice y cuál es el sentido que debemos dar y cuál es el peso y el significado del mensaje que se está diciendo. Hecha esta aclaración es porque el mensaje de hoy es lo que sucede aquella noche, aquella noche, la noche más importante para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el contexto entonces? Son las últimas palabras de nuestro Señor antes de su arresto y su crucifixión. Entonces el contexto es que viene la separación de sus discípulos, ¿cierto? De este ministerio terrenal que Jesús tenía con estos hombres que habían sido cogidos, viene la separación de ellos y viene la cruz del Calvario. Entonces ahí podemos entender claramente las palabras que está diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en ese momento. Importante señalar que pese al contexto que es terrible, Jesús entrega palabras de victoria. Nuestro texto central, el título del sermón, ¿cierto? Son palabras de victoria. Entonces, es tremendo. ¿Por qué es tremendo el contexto? Porque Dios está en control de todo. Entonces, de nuestro texto central vamos a sacar 3 enseñanzas. De nuestro texto central de hoy día, ¿cierto? El capítulo de Juan, vamos a sacar 3 enseñanzas. Usted las puede ir anotando si le parece. La primera enseñanza es que el Padre nos ama. ¿Ya? Enseñanza número 1, el Padre nos ama. Y es de nuestro texto central del capítulo 16, el verso 27. Dice, pues el Padre mismo os ama
porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Las palabras que está diciendo Jesús a sus discípulos. Entonces, de estas palabras, ¿cierto? Del verso 27 desprendemos que Dios nos ama por causa de nuestra identificación con Jesús. Dios nos ama por causa de nuestra identificación con Jesús. La razón por la que el Padre nos ama es por lo que dice el versículo, porque nosotros amamos a Jesús, ya, porque creemos que vino del Padre y porque confiamos en Jesús. Entonces, si hoy día, iglesia, nosotros estamos en Cristo, es porque el Padre nos amó y nos escogió, ¿ya? Y es nuestra enseñanza número 1, que nunca tenemos que olvidar. El Padre nos ama, ¿ya? Anótalo, iglesia, Efesios capítulo 1. Voy a leer del verso 3 al 5. Del capítulo 1 de Efesios voy a leer del versículo 3 al 5 para fundamentar de que el Padre nos ama. Dice la Biblia, bendiciones espirituales en Cristo. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tremenda palabra para fundamentar por qué el Padre nos ama. La enseñanza número 1 de nuestro sermón, por qué el Padre nos ama. Otro versículo bíblico, piense ahí usted dónde está. ¿Qué otro versículo? Un versículo muy conocido, muestra, fundamenta que el Padre nos ama. Yo diría que el versículo más conocido y que más usamos para compartir. ¿Se acordó? Ese mismo. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Anótalo. Porque de tal manera, que nunca se olvide ese de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos ama. Creo que con esos versículos es suficiente para darle fundamento a esta primera enseñanza de nuestro texto central. El Padre nos ama. ¿Y de qué manera nos ama? Que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿cierto? ¿Dónde dice eso, pastor? Anótalo, iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claramente, como lo comento reiteradamente, nos van a faltar días de nuestras vidas para agradecer la obra, para agradecer el amor de Dios hacia nosotros, enviando a su Hijo, para agradecer la obra redentora de su Hijo en la cruz del Calvario. Otro versículo tremendo para ver y fundamentar que el Padre nos ama. Romanos 5.8, texto conocido. Romanos 5.8. ¿Qué dice Romanos 5.8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un texto evangelístico, se usa mucho. Lo usé mucho en mis inicios como cristiano cuando por la misericordia del Señor se me encomendó el ministerio de los nuevos creyentes. Y cada domingo, después de un culto, se convertían personas que iban por primera vez, levantaban su mano
pasaban adelante y tomaban una decisión por Cristo. Y una vez finalizado el culto, esas personas se acercaban y había un ministerio llamado Nuevos Creyentes. Y me acuerdo que ese versículo siempre se compartía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Y esa palabra siempre llega, toca el corazón del pecador y así nos fuimos convirtiendo. En diferentes situaciones cada uno de nosotros se fue convirtiendo. Así que queda clara la enseñanza número 1, el Padre nos ama. Ahora, existe una diferencia, ¿ya?, entre el amor de Dios hacia nosotros antes de venir a Cristo y el amor de Dios hacia nosotros una vez que estamos en Cristo. La palabra dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, que Dios hace llover sobre malos y buenos, ¿ya? Pero antes de que nosotros conociéramos a Cristo, Dios nos amaba con un amor de compasión, ¿ya? Un amor de compasión. Ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos vivido en carne propia el nuevo nacimiento, ¿cierto? Que somos nuevas criaturas porque decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora que somos nuevas criaturas, Dios nos ama con un amor ya no de compasión, pues, sino que con un amor de complacencia y deleite. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús y porque confiamos en Jesús, porque pasamos a ser parte de sus hijos, de estos hijos de Dios. ¿Ya? Y Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos. Entonces, por eso Dios siente un amor de deleite, un amor de complacencia al vernos a nosotros en Cristo, porque somos objetos de su amor y porque ese es el propósito del Señor al haber enviado a Cristo. ¿Ya? Y para nosotros tiene que ser un motivo de gozo porque hubo un tiempo en que nosotros no amábamos a Jesús. Hubo un tiempo en que nosotros caminábamos, ¿cierto?, ciegos y no confiábamos en Jesús. Pero la palabra dice que a pesar de esa condición, Dios nos escogió para salvación. Anota otro versículo, Juan 15, verso 16. Juan 15, verso 16, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otro texto está en el capítulo siguiente, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Voy a dar hartos versículos bíblicos para que usted los anote y vaya comprendiendo la profundidad del amor del Señor hacia nosotros, vaya comprendiendo por qué digo que el Padre nos ama y las enseñanzas que van a salir de la exposición de este sermón. Entonces, otro texto, Juan 16, 7 y 8, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, iglesia, Dios nos elige, según lo que leímos en Juan 15, ¿cierto? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mira el amor tremendo y profundo de Dios, ¿cierto? Dios nos elige y además nos envía a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convencernos de pecado. Fue necesario que el Espíritu Santo trabajara en cada uno de nosotros para convencernos un día de que no éramos lo que nosotros veíamos y creíamos de nosotros, sino que éramos pecadores, porque estábamos haciendo vana la cruz de Cristo, porque éramos religiosos, porque decíamos con nuestra boca: no, mira, yo pertenezco a tal religión,
o yo soy tan bueno que no necesito. No, estábamos equivocados y vino el Espíritu Santo a convencernos de que estábamos en pecado. Y gloria al Señor por eso, gloria al Señor por eso, ¿ya? El Padre nos ama y ahora el Padre se deleita teniendo comunión con nosotros, contigo y conmigo, porque nosotros, como dice el texto central, amamos a Jesús y confiamos en Jesús. Entonces ahora Dios el Padre nos mira a través de la persona de su Hijo, a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pasamos a nuestra segunda enseñanza de las tres, que es nuestro sermón de hoy día, cuando llevamos 20 minutos de prédica. Segunda enseñanza, Jesús es un Salvador muy paciente, anótalo. Segunda enseñanza, Jesús es un Salvador muy paciente. En nuestro texto central, Juan 16, voy a leer del verso 29 al 31. Ahí usted lo va a poder leer conmigo porque está ahí en su Biblia el texto central. Verso 29 al 31, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Equivocados estaban los discípulos. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Eso demuestra que Jesús es paciente. Él sabía, iglesia, que llegaría un día donde los discípulos por fin entenderían lo que Él les habló tantas veces en los años de ministerio, donde los discípulos caminaron al lado de Él, tuvieron el privilegio de cenar con Él, tuvieron el privilegio de caminar a su lado, tuvieron el privilegio de escuchar las enseñanzas de la misma boca de Jesús, pero no entendieron nunca el mensaje de fondo, el mensaje central que Jesús les daba, y se equivocaban. Por eso tenemos nuestra segunda enseñanza, que Jesús es paciente. Jesús es paciente, ¿ya? Él sabía que llegaría un día donde los discípulos iban a dar frutos, y claramente sabemos que es así. Sabemos cómo fueron transformados esos hombres cuando Jesús asciende, cuando resucita y asciende al cielo. Ahí se dan cuenta. Y estos hombres esperan el Espíritu Santo, y una vez que están llenos del Espíritu Santo, estos hombres cambiaron el mundo. Verso 32 de nuestro texto central. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, les dice Jesús, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía todo, pero Él estaba tranquilo. Él estaba paciente. Retenga esas palabras. Él estaba tranquilo y Él estaba paciente. Me dejarán solo, todos me abandonarán. Tráelo hoy día. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras caídas. Dios conoce nuestros pecados. Dios conoce nuestras traiciones. Es un Dios paciente. Pero su palabra dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para los que anota, eso está en Filipenses 1:6, el apóstol Pablo está hablando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en Alberto, que el que comenzó en Sergio, que el que comenzó en Luis, que el que comenzó en Gabriela, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias porque tenemos un Dios paciente, ¿ya? Que nos espera, que espera ese largo periodo donde empezamos a dar fruto después de tropezarnos, caernos y levantarnos. Tropezarnos, caernos y levantarnos. Empieza un tiempo donde nuestras vidas empiezan a dar fruto, y gloria a Dios por eso. Ya tenemos un Salvador que no nos abandona.
Si somos de Él, nuestra salvación depende de Él. No depende de mí ni de ti, depende de Él. Estamos seguros en manos de nuestro poderoso Salvador. Estamos seguros en manos de nuestro poderoso Salvador. Y entramos a la tercera enseñanza, a la última enseñanza para concluir este sermón. Anótalo, porque en mi opinión es lo que el Señor quiere que retengamos hoy día, tú y yo. Cada persona que está ahí detrás del computador, en sus casas, guarda esta palabra, porque el Señor nos está hablando. Nos está hablando. Tercera enseñanza, su victoria en la cruz asegura nuestra paz en medio de cualquier circunstancia. Tremendo, lo repito. Su victoria en la cruz asegura nuestra paz en medio de cualquier situación o de cualquier circunstancia. Y esto es el texto central de hoy día. Esto es el mensaje central del sermón. ¿Ya? El versículo 33 del capítulo 16 de Juan, que es nuestro texto central. Dice así, y lo puedes destacar en tu Biblia con el color que tú quieras. Estas cosas os he hablado para que en mí, está hablando Jesús, estas cosas les estoy hablando para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Entonces, de esto se desprende que Jesús promete una paz sobrenatural, una paz que no es de este mundo, una paz a la que se accede por medio de la fe. Por medio de la fe, Jesús promete una paz que no depende de las circunstancias que estamos viviendo. Pues por eso es sobrenatural, por eso se llega a esa paz por medio de la fe. Hay otro versículo tremendamente importante, anótalo en Juan 14, 27, que está totalmente relacionado con Juan 16, 33. Dice así, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como la da el mundo. Entonces, la herencia, amada iglesia, que Jesús nos dejó, ¿sabes cuál es? Es su propia paz. Y esa es una herencia tremenda. Si tú y yo logramos comprender la profundidad de esto, créeme que nuestras vidas van a cambiar y vamos a ver las cosas desde otro contexto. ¿Ya? La herencia que Jesús nos dejó, Jesús nos dice, mi paz te doy. Entonces, si lo captamos espiritualmente, la herencia que Jesús nos dejó es su propia paz. ¿Cuál es esa paz? La paz que gobernaba el corazón de Jesús en ese mismo momento. ¿Cuándo? Cuando él sabía que se venía la noche negra de la cruz y el sufrimiento, y cuando iba a caer sobre él todo el pecado del mundo. Nadie en su sano juicio quisiera estar en los zapatos de Jesús. Nadie. Él sabía eso, y ahí por eso es importante el contexto. Ahí, en esa circunstancia, en esa situación, Jesús te dice, mi paz te doy. Recibe, iglesia, por fe esta herencia. Recíbela por fe. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa paz? Es la paz que gobernaba el corazón de Jesús en ese mismo momento, en ese contexto, cuando Jesús sabía que venía el Calvario, la cruz del Calvario. Por eso no olvides el contexto, iglesia. Jesús está a punto de vivir la hora más negra de su vida, y los apóstoles, quienes eran los receptores de este mensaje,
están a punto de que se les derrumbe toda la esperanza que tenían puesta en Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el contexto tiene un peso tremendo, es dramático, en mi opinión, es dramático. Hay un peso tremendo en lo que está sucediendo entre el que está hablando y entre el mensaje que manda y entre los receptores del mensaje. Tiene un peso tremendo el contexto. Y nosotros tenemos el privilegio de recibir esta palabra ahora, cuando el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Jesús habló y los discípulos no entendieron. No entendieron. Tenía que venir la cruz, tenía que venir la resurrección, tenía que venir la ascensión de nuestro Señor para que los discípulos pudieran comprender la paz que Jesús les estaba hablando en ese momento. ¿Cómo habrán recordado ellos si el Señor nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? Es más, yo creo que los discípulos se tienen que haber recordado la imagen cuando Jesús les está hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Existe una conexión entre la enseñanza que está dando Jesús y la paz que Jesús está dando. ¿Por qué? Estas cosas os he hablado, estas cosas les estoy hablando, estas palabras salen de mi boca. Está relacionado con esa paz que él tenía, ¿cierto? Y la paz de Jesús para que en mí tengan paz. Hay una conexión, hay una profundidad, hay una verdad entre el mensaje y la realidad que este mensaje trae, la profundidad que este mensaje trae, la bendición que este mensaje trae. Parafraseando, todo, Jesús está diciendo, parafraseando, todo lo que les he hablado esta noche tiene un propósito, que ustedes puedan experimentar verdadera paz en mí. Todo lo que les he hablado esta noche tiene un propósito. ¿Cuál propósito? Que ustedes puedan experimentar verdadera paz en mí. Entonces, iglesia, Cristo está hablando de una paz distinta a la que el mundo ofrece. Claramente. ¿Por qué? Porque dice, yo no la doy como el mundo la da. Marca una diferencia. Marca una diferencia. Yo soy espiritual, yo soy Dios. Mi trono está en el cielo. El mundo es un mundo que está bajo condenación, es un mundo que no considera a Dios, es un mundo previo a un juicio de Dios, hablando hoy día en el año 2021. Yo no la doy como el mundo la da. Jesús está diciendo, no es la paz de cuando tomas pastillas, no es la paz de entretenerme en distintas cosas para evitar pensar en el problema que está ahí afuera o en el problema que veo cuando enciendo la televisión y veo las noticias. No es la paz que da Netflix. ¿Es malo ver Netflix? No, es bueno entretenerse, pero estoy separando. No es la paz que te da Netflix, porque me preocupa también cuando los cristianos se encierran en tantas series de Netflix y no están entendiendo. Ahora, si tú entiendes todo, estás en la paz de Cristo y estás viendo Netflix, no hay ningún problema. Pero si tú te metes a Netflix para desconectarte de, de cómo se está cayendo el mundo, es ahí donde te invito a que primero experimentes la paz de Cristo y luego veas Netflix para entretenerte. Espero que hayas entendido lo que traté de explicar. La paz del mundo depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Una persona del mundo puede pasar de estar en un mar en paz o en el cielo a un mar tormentoso o en el infierno por alguna circunstancia que se movió. Se explota en ira y se acaba la paz para él y para todo su entorno. Esa es la paz del mundo, es una paz liviana, es una paz sin consistencia.
Pero la paz de Jesús es una serenidad interna del alma, es una calma sobrenatural, una quietud del corazón de saber, es una quietud del corazón que proviene de saber que Dios controla todas las cosas. Y eso es tremendo, es sobrenatural. Entonces, iglesia, para concluir, todos nuestros pecados fueron perdonados cuando Jesús murió en la cruz. Si tú eres un verdadero creyente, estos versículos que vienen son para ti. Si tú eres un verdadero creyente, estos versículos que vienen son para ti. Esta es la paz que Jesús te dejó. Anótalo y después lo vas a destacar en tu Biblia. Romanos 8:28. Esta es la paz que Jesús te dejó. Si tú eres un hijo de Dios, puedes tomar y apropiarte de estos versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tremendo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otro versículo, Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, mira la palabra, Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Está escuchando bien? Te van a seguir. A donde tú vayas, el bien y la misericordia te van a seguir. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. ¿Por qué? Porque has puesto a Jesús como rey de tu corazón. Y no reina tus emociones, sino que reina Jesús. Y el último ejemplo, Filipenses 4, anótalo, versos 6 y 7. Filipenses 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Amén. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, nuevamente, que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no da y que tampoco entiende, ¿ya? Guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tremendo. Gracias, Padre, por cada palabra que nos has dado en este día domingo. Nuestro texto central: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendrás aflicción. Por eso, amado, amada, no busque la paz en el mundo, porque no la va a encontrar. Gane años en este camino en Cristo. Y no pierda tiempo buscando la paz en el mundo, porque no la va a encontrar. No la han encontrado ningún hijo de Dios. No la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la capacidad para entregar paz. Al contrario, el mundo es un generador de dificultades. El mundo es un generador de aflicciones. Nuestras vidas, hay aflicciones en nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde estudias, en el barrio donde vives, en las relaciones con los vecinos, en las relaciones familiares. El mundo es un generador de aflicciones. ¿Por qué? Porque es un mundo dañado por el pecado. Y porque es un mundo que aborrece a Dios, y es un mundo que hoy día camina hacia un precipicio inevitable. Inevitable. Por eso es importante entender los tiempos y entender las señales que Dios le da tanto al mundo como le da a sus hijos. He predicado harto sobre eso. Por eso vamos tomando la palabra, vamos tomando el sermón, los mensajes que el Señor nos está entregando en este tiempo. Jesús dijo: yo he vencido al mundo, yo he vencido este sistema de maldad gobernado por Satanás.
Tengan confianza, no se desesperen, aún en las circunstancias que están viviendo. Con mi muerte y resurrección yo vencí al mundo. Y la cruz fue la victoria más grande y más aplastante. Te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy día. Plásmala, Padre, en cada uno de nuestros corazones, Padre, porque vivimos días difíciles. Vivimos días, Padre, donde vemos la enfermedad y la muerte. Cada día, Padre, en la televisión, en los informativos. Y necesitamos experimentar esta paz. Gracias porque tú venciste al mundo, Padre, y nos regalaste, Padre, como herencia tu paz. Tomamos esa paz, Padre, por fe. Tomamos esa paz. Que esa paz, Padre, guarde nuestros corazones. No importa lo que venga por delante, porque nosotros como hijos tuyos sabemos hacia dónde vamos, porque tenemos el privilegio de que la Biblia nos muestra el fin de la historia. Y eso es un privilegio tremendo que que pocos hombres de Dios tuvieron. Gracias por el privilegio de saber el final de la historia y saber que si estamos contigo, tenemos esa paz que tú nos das, esa paz que tú mismo sentiste en ese momento, previo, Padre, a días de oscuridad. Que esa paz quede plasmada en nuestros corazones para marcar la diferencia que necesitamos en este tiempo. Gracias, Padre, por la palabra de hoy día. Bendiga, Padre, a cada hermano, hermana, a cada persona que han visto este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, que tenga una semana de bendición, una semana de victoria y nos vemos en un próximo culto virtual, si el Señor así lo permite, con amor en Cristo, Pastor Luis.